muchísima gente desayunando esta mañana de digitalización. Espero que me puedan escuchar bien. Hoy vamos a hablar sobre financiación y siembras asociadas. En un negocio con un ciclo productivo de más de un año que se desarrolla en una extensa región geográfica a lo largo y a lo ancho de nuestro país, es un negocio que requiere cada vez mayor inversión y donde el productor realmente se enfrenta a grandes desafíos. En promedio, el productor se relaciona diariamente con 30 a 40 participantes de toda la cadena de valor. Toma más de 100 decisiones al día y también realiza transacciones con más de 300 entidades comerciales. Ahora, a punto de iniciar una nueva campaña, se encuentra con la dificultad de contar con reservas hídricas y también reservas financieras menores, todo debido a la sequía de la campaña anterior. En este contexto vamos a conversar con tres referentes: Juan Lariguet, Fernando Bautista y Hernán Busch, que nos van a compartir sus análisis, sus predicciones sobre la situación actual y de cómo también imaginan la campaña 2023-2024. ¿Tenemos algunas preguntas, Igna? Así es. Bueno, venimos de una campaña súper complicada. Todos los años decimos que son distintos. Y este tiene la particularidad, como decía Luisi, de venir de un año de una seca muy importante, que en algunos lugares es la segunda o la tercera. Fer, vos liderás Agro en Santander y participan, como siempre, de los grandes eventos. ¿Cómo fue este año ese encuentro con los productores en la Expo? ¿Cómo fue en Agroactiva? ¿Cómo era el clima en marzo cuando se hizo la Expo y estábamos recién por arrancar la cosecha versus Agroactiva, que ya estaba bastante cocinado? Bueno, gracias, buenos días. El mundo agro es una comunidad de productores, es bastante gregario, ¿no? Le gusta mucho juntarse físicamente. Entonces, en medio de un agro que está digitalizándose, las expos todavía tienen vigencia. ¿Viste? Hay algunos otros sectores de la economía donde la exposición física van desapareciendo, en el agro siguen siendo fuertes. Y nosotros estuvimos en la Expo Agro en marzo, Agroactiva y Agronea ahora recién, mitad de año, junio, y los climas, la parte climática, digamos, climática y el clima como ánimo fueron bien diferentes, ¿no? En la Expo Agro hubo récord de operaciones, todo el sistema tuvo récord de operaciones en financiamiento de equipos. Creo que no hay nada más, no hay ninguna muestra más concreta del espíritu del productor agropecuario argentino y de su apuesta hacia el futuro que comprar un equipo, financiarlo a 5 años y bueno, tener que estar siguiendo pagándolo durante 5 años en ambientes con total incertidumbre, no solo climática, sino de todos los otros factores, ¿no? Con un clima que estaba muy apesadumbrado en ese momento desde el punto de vista de lo climático, pues estamos transcurriendo en el medio de la seca. Expo Agro tuvo todas las tardes de más de 40 grados de sensación térmica, fue un infierno, digamos. Y ya Agroactiva, pasado a junio, tuvimos dos o tres cosas que marcaron mucho las diferencias. Una, la climática, porque Agroactiva ya fue después de las primeras lluvias. Ya una semana antes de las lluvias y una semana después de las lluvias, creo que el 80% de los que no querían hacer empezaron a verlo con cariño. Y bueno, y depende mucho de dónde estés vos, la locación y cuánto llovió y el perfil que hay varios que se están animando inclusive ahora a la fina, ¿no? Entonces, un clima muy diferente, con ánimos muy diferentes. Dato importante para el sector financiero y para todos los productores, ¿no? Que yo creo que hoy las decisiones agronómicas son tan importantes como las financieras en los contextos como en Argentina, y ya todos los productores de la Argentina están muy metidos en decisiones financieras bastante más sofisticadas de las que tomaban no más allá de 5 años, ¿no? Un dato importante para poder mirar eso es, entre el 15 de marzo, o sea, una semana después del Expo Agro, y el 15 de mayo, hubo 5 incrementos en la tasa de política monetaria del Banco Central. Eso hizo que el mundo pesos se ponga más caro y se empiece a ver un poco más el mundo dólares. De todas maneras, se han cerrado muy buenos negocios y mucha financiación de equipo y de maquinaria agrícola. Con lo cual hay un parque renovado, hemos tenido la disponibilidad que no hubo el año pasado, con lo cual Expo Agro
fue récord también porque en el año 2022 había poca disponibilidad de equipos. Agroactiva tuvo menos impulso, pero simplemente porque se acomodó a lo que es normalmente el flujo de negocio de la Agroactiva, que es una expo bien fierrera, porque el año pasado hubo muchos negocios en Agroactiva porque llegaron los equipos. Entonces este año hubo más disponibilidad. El productor también tomando decisiones en base a eso, ¿no? Viendo para adelante, viendo la disponibilidad de equipos que pueda haber y cómo iba a incorporar esa tecnología. Una tecnología que, viendo el panel anterior de los chicos, que incorpora cada vez más periféricos que ayudan a que todos esos equipos, cosechadoras, sembradoras, sean cada vez más eficientes y estén más alineadas a, digamos, agricultura de precisión, ¿no? Cada vez más precisa. Después fueron realmente eventos muy buenos, con mucha participación, con diferentes perfiles. Agronea, más al norte, se fue subiendo, ¿no? San Nicolás, Armstrong y Charata. Son realmente mundos muy diferentes, con focos diferentes y con ánimos donde la incertidumbre, digamos, está presente, pero con productores que están continuamente decidiendo, viendo futuro ya, ¿no? Parte de esa sofisticación financiera es que vos decidís hoy en base a márgenes esperados. Hoy podés ir cerrando los costos, pero en base a futuro de precio. Y en ese sentido, si nos ponemos a pensar en que las nominalidades que trae una economía como la actual, con tasas de triple dígito para financiarse, tasas de triple dígito de inflación, siembro con $1, cosecho con otro, está muy bueno poder, y lo que creo que el productor hace cada vez más, es poder estar estableciendo, ir al back to the basics, ¿no? Ir a ver la relación insumo-producto de una forma. Y en ese sentido, viéndolo para adelante, el productor ve que las relaciones de insumo-productos, por lo menos tomando fertilizantes, que forma parte importante de los costos, están en promedios históricos, un poco por arriba en fósforo, un poco por abajo en nitrógeno. Eso es importantísimo porque te va cerrando un poco la ecuación a la hora de tomar las decisiones. Otro dato de importancia es que los precios futuros de los principales granos siguen por arriba de los promedios históricos también, ¿no? Entonces, si uno provee desde el mundo financiero, como estamos desde el mundo, creo que el ecosistema que le vende y le financia los insumos al productor, herramientas para que puedan estar haciendo puedan ir cerrando variables con algún tipo de certeza dentro de toda esa incertidumbre, la decisión viene y el productor argentino apuesta e invierte. Y va para adelante, ¿no? Va para adelante con una trompada. Cuando me preguntan cómo se motiva el productor para después de un año tan complicado continuar, creo que esos créditos de 5 años son una gran motivación. Es una gran motivación, así es. Hernán, siguiendo la pregunta que Igna le hizo a Fernando, sos gerente de agronegocios de Galicia, llevas más de 26 años en dicha institución, es casi mi vida, toda una vida. Venís de una familia tambera, ¿no? Dedicada a la producción lechera, o sea, sabés muy bien lo que es remarla en dulce de leche. Y esta campaña que pasó fue dramática para los productores. Está comenzando una nueva que se plantea también muy desafiante. Entonces, la pregunta es cómo llegó a esta realidad, cómo permeó esta realidad en Galicia, cómo ayudan y qué les aconsejan a los productores para poder afrontar íntegramente esta campaña, qué zonas y actividades fueron las más afectadas, qué particularidades observás este año con respecto a los anteriores que también se mostraban desafiantes porque, bueno, además vivimos en la Argentina. Bueno, primero gracias por la invitación, así que... Después, bueno, esto es algo que no nos agarra por sorpresa en el sentido de que quien está en esta actividad sabe que el riesgo climático es, te diría, uno de los principales riesgos con los cuales hay que trabajar y estas cosas pueden suceder, de hecho han sucedido años anteriores, con lo cual, bueno, lo que hay que hacer es justamente no panic, digamos, sino que más vale es cómo nos acercamos al cliente para ayudarlo y para trabajar y construir el volver a arrancar, digamos, la campaña se renueva. Nuevamente hay que salir a sembrar, es decir, como se dijo recién, el productor siempre mira hacia adelante, ¿no? Es muy futurista en ese sentido. Ya no hay mucho que hacer en lo que sucedió y hay que mirar hacia adelante. Y tampoco se puede generalizar, ¿no? Porque realmente el impacto fue enorme. Cuando uno mira, te diría que la seca más relevante de los últimos años. Pero bueno, hay zonas que no les fue tan mal y hay otras zonas que les fue realmente muy mal y por ahí marca algunas diferencias con secas anteriores, ¿no?
Por otro lado, el productor llega muy distinto que con otros años, es decir, los 2 previos fueron muy buenos años en los cuales generó mucha liquidez. Eso, de alguna manera, y también con un contexto financiero que se ha ido complicando por intervenciones dentro del mercado que hacían que las tasas mínimas con las cuales se tenía que financiar sean relativamente altas, generaba liquidez, brecha cambiaria, cada vez fue aportando más parte de su liquidez el productor a ir autofinanciando también eso. Entonces, si querés, de alguna manera llega con menos deuda, o de alguna manera una deuda ciertamente licuada, y eso le da más, está más saludable desde el punto de vista financiero. Y la realidad es que cuando miramos cómo arrancamos este año, hay mucha disponibilidad de crédito, desde los bancos tenemos mucha disponibilidad para poder acompañar al productor en esta nueva campaña, y es en eso en lo que estamos trabajando. Y de vuelta, caso a caso, ¿no? Porque no todos tienen la misma necesidad. Hay productores que van a tener necesidades más largas, depende también de su actividad, ¿no? Es decir, una actividad agrícola, bueno, se renueva, nuevamente uno puede entrar en esa campaña si consigue el financiamiento para hacerlo, y puede ser mucho más rápida uno como dar esa vuelta, digamos, a generar el negocio. La actividad ganadera va a ser mucho más largo, ¿no? El proceso que va a tener que transitar, porque, bueno, vamos a ver la cantidad de menores nacimientos, digamos, eso va a tener menor marcación, hay un proceso de liquidación de vientres que es lógico, muy afectado por lo climático, y eso va a ser mucho más largo, ¿no? En el proceso de recuperación, con lo cual también hay que ir acompañando desde ese punto. Y bueno, en ese contexto nosotros estamos buscando cuáles son las soluciones, pero siempre buscando estar muy cerca del productor y cuáles son las necesidades que los clientes están teniendo. Y bueno, depende de qué zona también es cómo tenemos que ir haciendo ese acompañamiento, ¿no? Pero básicamente es eso, es estar muy serenos en la manera de acercarnos con el cliente y tratar de buscar cuáles son sus necesidades para acompañarlo. Gracias, Hernán. Bueno, ya estaremos cerca. Juan, bueno, felicitaciones. Tremenda carrera estás haciendo. ¿Cuánto tenés? ¿38, 39? 3-9. 3-9. Impresionante que ya seas presidente de Corteva. Tenemos acá en la sala otro niño prodigio que está por allá al fondo, que es Rolando. ¿Cómo impacta en una empresa que creemos que nunca le impacta, tan grande como Corteva, una sequía como la que vivimos este año? ¿Cómo le impacta no solo en producción de semilla, ni producción de insumos y otras tecnologías, sino en esa, imagino, cascada que viene de productor, distribuidor, Corteva? ¿Cómo impacta en la organización? Bien, partamos de la base que haber perdido casi 60% de la producción agrícola argentina no es solo tema de Corteva. La verdad que toda la cadena agroindustrial del país, de una u otra manera, se vio muy afectada. Creo que Hernán resumía muy bien recién los efectos positivos de mitigación de ese problema que trajo el haber tenido 2 o 3 últimas campañas muy buenas, agrícolamente hablando y económicamente hablando. Pero al final del día, creo que de la primera a la última persona en la tierra y en la Argentina que estamos parados en la agroindustria, tenemos que vivir siempre con los pies en el presente, pero con la mirada en el futuro. Somos una industria expuesta a el cambio climático, expuesta a todas las inclemencias del tiempo, expuesta a los vaivenes económicos locales y mundiales que nos vienen afectando desde quién sabe cuándo. Pero al final del día tenemos que resetear, volver a producir, volver a pensar, volver a estar arriba de nuestros campos, de nuestras planificaciones, armando la siguiente campaña. Y sin duda hay que, con el mal recuerdo de lo que nos haya dejado la campaña 22-23. Decías también, Ignacio, recién, o sea, producción de semillas. Somos productores. Al final del día, Corteva, que si bien es una compañía dedicada a la agrociencia, una compañía de innovación, al final del día tiene los mismos problemas que un productor. Somos productores de más de 30.000 hectáreas de agricultura extensiva pero intensiva al mismo tiempo. Cada año que plantamos, que clavamos una sembradora en los campos donde producimos la semilla que al año siguiente vamos a comercializar y a llevar al campo de cada uno de los productores. Y cuando originalmente charlábamos y me decías vamos a participar
de un foro que hable de financiación, que hable de siembras asociadas, ¿no? Yo decía, ¿por qué Corteva en siembras asociadas? Nuevamente, somos productores, tenemos relación con más de 90 productores y una antigüedad mínima de 10 años con cada uno de ellos. Generamos una cierta asociación ahí, trabajamos con más de 90 pymes que nos dan soporte para poder llevar adelante esas hectáreas de agricultura. Estamos expuestos a las inclemencias del tiempo. Creo que es conocido por todos que este año la industria semillera, por datos de la Asociación de Semilleros, perdió cercano al 30% de su producción, con lo cual el impacto económico sin duda que es grande, pero como dije antes, tenemos que volver a sembrar, volver a producir, porque siempre estamos parados en el presente con ojos de futuros. Teniendo aquí a dos eminencias de los que traen el capital, la realidad es que también en el agro creo que hay mucha oportunidad hacia adelante. Si analizamos lo que Luisina decía, ¿no? Más de 100 decisiones toma un productor al día. Sí. Te redoblo la apuesta. Más de 30.000 millones de dólares pasan por esas decisiones cada año en todos los productores que hacen agricultura en la Argentina, desde el pequeño al grande, ¿sí? Y de todo ese monto, podemos decir que un poquito más de un tercio lo tenemos en todo lo que llamamos agroinsumos, desde los fitosanitarios, las semillas, fertilizantes y hasta el combustible que es necesario para plantar, ¿sí? Otro tercio se lo lleva el esquema de arrendamiento en el cual estamos inmersos en Argentina y otro tercio servicios, maquinarias, varios, ¿sí? Un 30% de eso es con financiación interna, es decir, en cabeza del propio productor, y un 70% es con financiación externa, ¿sí? De esa financiación externa podemos dividir de vuelta en tercios. Un tercio cae en las compañías de insumos, un tercio cae en las entidades bancarias y un tercio cae en los modelos cooperativistas, mutuales y varios otros que están en el país, ¿sí? Si nos vamos al rubro en el cual nosotros estamos inmersos, ¿no? De acercar innovación a través de los insumos fitosanitarios, semillas, más del 70% de la financiación en ese caso, sobre insumos claves para poder producir, los insumos que traen la innovación desde la semilla o para poder gestionar y manejar malezas, insectos, plagas en general, se genera a partir de las empresas de insumos como Corteva. Entonces, volviendo al título del foro, Siembras Asociadas y Financiación, me hiciste pensar en que realmente no somos solamente una compañía de innovación, y si bien la innovación es nuestro motor, nuestra obligación es acercar esa innovación al campo para que esté accesible y para que sea realmente posible que exprese su potencial. Entonces también, de alguna manera, nos hemos vuelto un agente de crédito, un agente de financiación, basado en la confianza, en las relaciones. Decías recién que en el agro todavía las relaciones siguen estando. Y sí, somos bastante emocionales, ¿sí? Quienes vivimos por y para el agro, vivimos de las relaciones. Y es así que nuestro clic es confiar, basado en las relaciones, y confiar gracias a todo nuestro canal, que al final del día es nuestro fronting con cada uno de los más de 20.000 productores que utilizan algún producto de Corteva en la Argentina, ¿sí? Así que, de alguna manera, ¿la sequía impacta? Sí, pero somos resilientes. Resiliencia es una de las palabras que aprendí en la facultad como agrónomo y hay que volver a empezar. Muy bueno, Juan. Y al final del día todo termina siendo una gran siembra asociada, ¿no? Porque el que financia desde una entidad financiera, un fabricante, un distribuidor, un prestador de servicio, termina participando de la siembra que ejecuta el productor y de esos resultados, ¿no? Totalmente. Así es. Seguimos con la financiación externa que traía Juan y me puse a pensar, Hernán, en lo importante que es para el productor estrecharse la mano para sellar un acuerdo, muchas veces de palabra. ¿Crees que en este contexto, en esta etapa, la relación banco-productor va a ser en algún momento, en el corto plazo, mediano plazo, 100% digital?
Otra pregunta es eso, ¿es posible justamente en este sector donde los lazos de confianza es mate de por medio? ¿Forma parte esto de la estrategia de Galicia y de aquí 5 años para atrás, 10 años para atrás, hasta este 2023 post-pandémico? ¿Cuánto va el productor a la sucursal? Bueno, súper interesante el desafío porque engancho un poco con lo que dijeron. Nosotros desde el banco decimos que somos una banca de relaciones. Entonces ya partimos de esa base y todo nuestro desarrollo también está muy focalizado en trabajar en la digitalización, ¿no? Pero creo que también un poco mirando lo que pasó en el panel anterior, digamos, la realidad que la digitalización, todo lo que es, bueno, ahora lo que viene de inteligencia artificial y demás, yo creo que es al servicio de lo que podamos hacer nosotros las personas, ¿no? Para la toma de decisiones, para la ejecución. Si uno piensa, digamos, desde el proceso de digitalización, nosotros lo que buscamos justamente es darle a los clientes diversidad de oportunidades de cómo relacionarse, ¿no? En primer lugar. Es decir, hoy vos te podés relacionar cara a cara, yendo a un lugar, o te podés relacionar también con una plataforma digital, te podés relacionar con un office banking, digamos, de un banco, o transaccionando de distintas maneras en distintos tipos de formas digitales que vos lo hagas, lo puedes hacer también por teléfono. Es decir, hay una omnicanalidad. Claramente la digitalización es la forma en la cual nosotros también podemos ser congruentes y tenemos que buscar que en todos los lados donde nosotros nos relacionemos sea similar lo que estamos diciendo, sea lo mismo. No puede ser que yo llame por teléfono y te diga algo muy distinto a lo que tengo en una plataforma. Sería realmente bastante incongruente en ese sentido. Entonces, si querés de alguna manera, nosotros lo que buscamos es darle a los clientes mayor simplicidad, mayor agilidad para la toma de decisiones, y todo lo que es transaccional hoy ya se hace en forma digital. La realidad no tiene mucho sentido transaccionar de otra manera que no sea digital. Vos hoy el movimiento de cheques, por ejemplo, desapareció lo que es el cheque físico, se tiende al e-check, todo lo que son el movimiento de transferencias, las inversiones, etcétera, todo eso hoy ya se hace de una manera digital. Nadie busca, si bien hay cierta informalidad todavía en esta economía y cuando vos mirás cuántas operaciones se hacen por caja actualmente versus lo que se hacía antes para llevar algo que es bien manual, es menos de la mitad que prepandemia, ¿no? Ahora, la parte comercial no ha bajado tanto, ¿no? Todavía nos relacionamos o todavía vamos para informarnos, para tener algún tipo de relación, alguna opinión, algún asesoramiento, que eso es lo que todavía se hace de esa manera. El crédito, algo que también se tendió a digitalizar, ¿no? Obviamente en distintos países esto tiene una aceleración distinta, hay que ver cómo legisla, pero desde el punto de vista nuestro hemos decidido, por ejemplo, avanzar en lo que es la digitalización del crédito y hoy el 100% de las transacciones que vos hacés, ya sea con una SGR, el financiamiento de insumos, el 100% se hace en forma digital. Ya no existe, digamos, ir a tomar, firmar documentación. Es decir, hay mucha burocracia que se ha sacado del medio, hay una agilidad que eso le dio en la toma de decisiones al cliente. El cliente se puede dedicar a lo que realmente se tiene que dedicar. El productor tiene que estar buscando producir y no perdiendo tiempo trasladándose de un lugar a otro para hacer simplemente una firma de documentación, ¿no? Yo creo que es la digitalización al servicio de vuelta, de toda la cadena, si querés, de alguna manera, ¿no? Y después se van desarrollando distintas. Es decir, uno se empieza a imaginar y creo que nosotros abrumamos ya los de producto con las ideas que se nos empiezan a ocurrir, pero de alguna manera lo que siempre hay que buscar es mantener esa relación todavía cliente-banco, si querés, nosotros buscamos mantenerla, pero agregando valor, digamos, uno agrega valor cada vez en la milla más sobre el final, ¿no? Es decir, ya también lo que es el manejo de información, hoy nos lleva a tomar decisiones básicamente basado en datos. Nosotros en el banco cada vez más todas las decisiones de negocio que hacemos tienen un trasfondo de datos y todo te lo discuten también desde ahí, ¿no? Cuando uno viene con una decisión un poco estomacal o porque lo conoce o lo dice, bueno, esto creo que es así, ya el creo no va. A ver, mostrémoslo, veamos dónde son los datos y después obviamente sí, eso también sirve para ser más certeros cuando llegamos y nos acercamos a los clientes, ¿no? Así que yo, un poco resumiendo, creo que si vos me decís, ¿podés ser 100% digital? Sí, podés, claramente, y eso está en decisión también de cómo cada uno se relaciona, pero es el desafío nuestro también de romper con el solamente sos digital, porque entonces empezás a perder el grip sobre las relaciones, sobre los clientes, sobre dónde están.
pregunta que me hiciste antes es, un año como este con SECA, a ver, ¿lo puedes manejar 100% digital a la relación que tenés que tener con el cliente? No, tenés que estar viendo qué es lo que sucede en cada lugar, pero los datos y la información sí te van a servir para nutrirte y darle una mejor respuesta y propuesta a los clientes. Gracias, Hernán. Qué placer sacar un crédito por WhatsApp en horas. A esta altura ya Igna dijo sacar crédito Sí, sí. en Santander y en Galicia. Basta, ya está. Con eso estamos. Todo. Falta algún JV. Fernando. Tenés una cerquita. ¿Eh? Tenés una cerquita. Sí, tenemos ahí uno cerquita y con más trayectoria de amistad. Fernando, la semana pasada estuvimos en Endeavor, nos vimos ahí. Endeavor, para quienes no lo conocen, es una organización que impulsa el emprendedurismo. De lo que se habló en Endeavor fue del futuro y de la digitalización. Así es. La mayoría comentaba de que no va a haber empresas en el futuro que no sean digitales. Y la pregunta es, ¿cómo imaginás vos al agro dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo imaginas Santander y qué está haciendo para el futuro? Bueno, estaba teniendo el panel previo con todos expertos en inteligencia artificial, me da un poco de vergüenza hablar sobre el futuro. Sí te digo que 5 o 10 años, te puedo hablar los próximos 24 meses como Es una muchísimo. vida. Sí, sí. Acordate que además de estar en este mundo, en el planeta Tierra, estamos en Argentina, con lo cual... no, yo creo que ha evolucionado mucho. Yo me acuerdo, yo soy miembro de la red de mentores de Endeavor, ¿no? De Endeavor desde 2012, por ahí. La primera empresa que entró a ese mundo, del mundo agro, fue FIO, que estaba planteando, ¿qué tenía diferente? Era un emprendedor que estaba planteando el corretaje de granos desde otro ángulo. Acababa de ser invertido por Cresud. Bueno. De esas personas, de esos fundadores, evolucionó y salió Agrofy, que no tiene, ¿no? Como una primera plataforma agro, o sea, con marca agro hasta en el nombre. Y de ahí fue evolucionando en una primera fase con mucho foco todo lo que es el AgTech, sobre todo en los últimos 5 años ha tenido un boom en la Argentina y en la región, ¿no? Brasil hoy es un powerhouse de startups atadas al agro. México está empezando, en Colombia también, con otros perfiles, Chile también. Pero hace 10 años, cuando todo esto comenzó, los primeros 5 años estuvieron muy enfocados en ver cómo la tecnología ayudaba al productor a tener mejores rendimientos, a ser más eficiente, a poder sacarle un poco más de rentabilidad a su lote, ¿no? Que eso fue evolucionando y sigue siendo una parte importante de la propuesta del mundo AgTech. Ahora, creo que en los últimos, te diría, 2 años, o lo diría un poco dividiendo en la post-pandemia, apareció más claramente algunas que están intentando ver cómo se conecta y se digitalizan los procesos para poder estar haciendo mucho mejor uso de los datos. Y en esto se mezcla mucho lo que decía Lucrecia, no sé, que hablaba de Internet de las cosas, cómo el IoT empieza a mandarte datos en tiempo real para tomar decisiones ahora, ¿no? In situ. Pero para eso también creo que lo mencionaban, tiene que haber todo un ecosistema que vaya evolucionando culturalmente hacia poder tener un mindset digital. Entonces, si hay alguna parte que se traba, el ecosistema no evoluciona, ¿no? Eso tiene que ver también no solamente tiene que ver con educación, sino también con cultura. Nosotros lo que veo desde el punto de vista de las finanzas o de las finanzas aplicadas al agro, cómo se financia el agro, como recién decía Juan, tiene varias fuentes, se financia autofinanciamiento, que a propósito con esta sequía no existió este año. Y después financiamiento comercial por el lado de cooperativas o empresas productoras de insumos o el financiamiento bancario. Hoy hace uso de todas las opciones el productor y a futuro el objetivo de digitalizar y ir digitalizando los procesos, creo que a los bancos particularmente y creo que a las empresas de producción de insumos también va a permitirle llegar a los productores más pequeños, ir como ampliando la frontera y de alguna forma democratizar los servicios financieros a aquellos productores que hoy no tienen la capacidad o por conocimiento o por acceso o por el costo de la transacción. Entonces, lo que primero hace algo digital, cuando se digitaliza, es generalmente lo que mueve esa fuerza hacia digitalizarlo, es que bajan los costos transaccionales. Eso es lo más palpable y lo más concreto. Después mejora la experiencia, en el mejor de los casos, ¿no? Y en ese conjunto de cosas, el poder estar expandiendo esa frontera de llevar soluciones financieras a todo, democratizar el servicio financiero para todo el agro sería una de las
una de las tendencias que veo acelerándose en los próximos 24 meses. Digo 24 meses por decir algo, pero para sacarme de los 5 o 10 años que es futurología total. Otra es el poder estar utilizando todos esos datos, siempre va a ser en base a la utilización de esos datos, como decía recién Hernán. En los bancos nosotros decidimos mucho más por dato que por otra cosa, ¿no? Entonces, el dato hoy te trae algunas informaciones, si podemos integrar todo y base a que se integren varias de estas múltiples plataformas con las que tiene que interactuar el productor todos los días. Esa es otra de las tendencias. Trazadas o atravesadas, mejor dicho, por la trazabilidad, que tiene como dos objetivos, ¿no? El poder garantizar las prácticas sustentables a través de todo el proceso, el poder llegar a acceder a mercados que dentro de poco van a empezar a cerrarse si no tiene una confirmación o no tiene una certificación de trazabilidad. Y me parece que esas son las principales fuerzas que van a ir moviendo la digitalización del agro para adelante. Nosotros, desde el mundo financiero, es a través de lo digital y a través de los millones de datos que hay dando vueltas, poder empezar a tomar decisiones mucho más informadas, más basadas en datos. Y a esto le agregaría que tiene que acompañar todo lo que tiene que ser las regulaciones, ¿no? Si hoy el Banco Central, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, te dice, vos podés dar un crédito o podés hacer una calificación crediticia en base a los balances únicamente, entonces no está acompañando en todo esto que es muchísima más información, planteo productivo, información que podemos empezar a tener dentro de un ecosistema o integridad de plataformas que te puedan brindar información de cómo produce, qué produce, dónde lo produce, y ir integrando información climática, ir integrando mapas de suelo, eso seguramente nos va a dar a nosotros mucha mejor información que los últimos 2 balances, ¿no? Entonces la regulación también tiene que avanzar en conjunto para poder sacarle jugo a todos esos datos que ya están presentes y que hace falta tenerlos más implementados a la hora de evaluar a un productor agropecuario, ¿no? Evaluar crediticiamente en este punto, muy fundamentalmente. Entonces, digitalización de los procesos que permitan trazabilidad y un uso mucho más productivo de los datos, creo que es hacia donde va este mundo del AgTech, acá en Argentina, en la región. Otro punto importante es que cada nueva empresa de AgTech que se mira, por lo menos en el mundo Endeavor, tiene que tener la posibilidad de regionalizarse, ¿no? Se mide el potencial en términos de qué nuevos mercados puede llegar a servir. No solamente el mundo Argentina, sino el poder escalar hacia principalmente un Brasil y un México, digamos, ¿no? Bueno, un futuro No sé si cercano, respondí, pero súper, digamos, hablé un poco de... súper emocionante. Juan, ¿en qué etapa de la transformación digital se encuentra Corteva y cómo también está ayudando la digitalización para adelantarse a la toma de decisiones de los productores, de la cadena de distribuidores, ver sus necesidades? Bien, transformación digital es algo súper potente, ¿sí? En lo que respecta a todo lo relacionado a agricultura digital per se, creo que se abordó súper bien en el primer panel. Corteva está trabajando fuertemente en ello y muy orientados en esa agricultura digital como combustible para acelerar la innovación, ¿sí? Lo que nos permite es poder mejorar, perfeccionar todos los modelos predictivos para poder llegar anticipadamente a los mercados con nuevos productos y con mayor seguridad o certeza al lanzamiento de un producto en menor tiempo, ¿sí? Pero me voy a permitir hablar de la digitalización, ¿sí? Y si hablamos de digitalización, y también lo dijeron más temprano, creo que el gran objetivo es liberar tiempo, liberar ese tiempo estratégico que nos permita poder ver más allá, decíamos, presente con ojos de futuro. ¿Y cómo va a ser el mercado del futuro? ¿Y cuáles son realmente las necesidades del futuro? El otro día estuve en Casa Matriz y teníamos una charla de decir, en los años 70 la soja no era soja, y hoy la soja es soja con mayúscula, ¿sí? ¿Cuál va a ser la soja de 30, 40 años vista? ¿Sí? ¿Existe un cambio ahí o no? ¿Sí? Entonces, la digitalización de procesos en una empresa que tiene más de 22.000 empleados, donde lógicamente todo el mundo quiere llevar su impronta, digitalizar procesos nos permite hacer un uso mucho más eficiente del tiempo y al final del día liberar espacio en la cabeza de cada uno de nosotros para pensar de manera estratégica,
para pensar de una manera que nos permita perseguir los cambios o diseñar, ¿sí?, cambios. Porque al final del día es leer tendencias, leer necesidades y poder ser un jugador en primera persona de esos cambios. Y eso es lo que busca una empresa como Corteva enfocada en innovación. Y si hablamos de digitalización de proceso y nos vamos a un poco a algo más terrenal, más de Argentina, llevamos más de 40 años conversando y tocando el tema de la ley de semilla basada en el uso propio y en variedades, ¿no?, en autógamas. Y cómo eso en los últimos 15, 20 y algo de años ha sido una barrera de entrada para que Argentina crezca en tecnología. Hemos podido ver el fuerte crecimiento de un vecino gigante como Brasil y el cómo ha sido Brasil una especie de early adopter de tecnología forzados, no porque el productor argentino no sea ese concepto de early adopter de tecnología, al contrario, el productor argentino ha demostrado infinidad de veces esa capacidad de innovar desde siembra directa, lo veo a los chicos de Aprecida acá, desde siembra directa hacia adelante con cambios innovadores sobre la forma de producir, ¿sí? En los últimos 2 a 3 años, y basados en acuerdos de colaboración, yo estoy convencido de que la colaboración salen cosas brillantes, hemos podido diseñar un sistema que está basado 100% en digitalización de procesos para que pueda ser posible y viable. Y estoy hablando del sistema Sembrá Evolución, a partir del cual pudimos poner muchas compañías a disposición de los productores de Argentina. Nuevas tecnologías, nueva genética, un sistema que se basa en acuerdos de sublicencias desde la compañía de innovación hasta el usuario final y con la colaboración de todos los actores de la cadena, ¿sí?, llegando hasta las exportadoras de grano. Entonces, nada de eso podría ser posible sin digitalización. Imagínense, Argentina tiene cerca de 56.000 productores registrados, más o menos 19 a 20.000 son los que hacen el 80% de la agricultura extensiva, ¿sí? Imagínense manejar contratos de sublicencias entre la compañía de innovación, la tomadora de esa innovación, los canales de comercialización, que a veces son primarios, secundarios, terciarios, los productores, y por último, cómo manejar la segregación de todos esos granos si no tuviéramos la digitalización a nuestra mano, ¿sí? Entonces, basado en un gran ejemplo como Sembrá Evolución y sin enfocarme en cubrir lo que lógicamente es nuestra obligación, que es agricultura digital, basada en cómo mejorar los productos que acercamos al productor, ¿sí? Sembrá Evolución es un gran ejemplo de cómo la digitalización ayudó a resolver un problema de más de 40 años en nuestro país para volver a ponernos a la vanguardia en lo que es innovación y tecnología en todos los cultivos de autógama. No estoy hablando solamente de soja, ni solamente de la tecnología Enlist de Corteva, ¿sí? En Sembrá Evolución hay cultivos desde maní, algodón, arveja, lenteja, porotos y absolutamente todas las autógamas que tenemos presentes en Argentina para volver a estar a la vanguardia en tecnología, ¿sí? Y siguiendo en ese sentido, inteligencia artificial era otro de los conceptos que el primer panel traía. También coincido en que la inteligencia artificial nos va a ayudar a liberar espacio y aprender más, ¿sí? Lanzamos el año pasado lo que llamamos Agrobot, que es un chat, ¿sí?, a partir del cual todos los productores de Corteva o no Corteva que se sumen adentro del sistema Enlist de manejo de malezas pueden interactuar con un chat basado en inteligencia artificial. Nosotros lo llamamos nuestro hermanito menor, porque durante todo el 2022 ese hermanito menor estuvo aprendiendo de todos nuestros técnicos y se lanzó al mercado y sigue aprendiendo a partir de cada una de las consultas de todos los usuarios para poder acercar, ¿sí? Recuerden que al principio decíamos nuestro deber, nuestra obligación es hacer innovación, pero ponerla disponible, acercarla al productor, ¿sí? Y este Agrobot nos permite, al final del día, poner el conocimiento de cada uno de nuestros técnicos en el smartphone de cada uno de nuestros colaboradores o clientes. Así que digitalización de los procesos creo que sería
uno de los grandes temas si nos queremos enfocar en estrategia. Gracias, Juan. Ignacio. Bueno, espectacular, ¿no? Increíble. No sé si nosotros estaremos entrenando a nuestros propios avatars para que el año próximo conduzcan. Quizás. ¿Quién te dice? Bueno, está claro que la financiación es una gran palanca, ¿no? Y es la gran palanca del negocio. Quienes somos técnicos y los primeros años no está en nuestro radar, pensamos más en monitorear, hacer órdenes de trabajo, pero después te va poniendo un poquito más viejo y te das cuenta de que todo pasa o gran parte pasa por esa financiación, que a este negocio, que es espectacular por eso, le permite escalar, ¿no? Así que Así es. un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias a estos referentes. En 5 minutos nomás vamos a comenzar con una nueva ronda sobre un tema vertical en el encuentro de hoy. Vamos a hablar sobre sustentabilidad y rentabilidad, o rentabilidad y sustentabilidad, un tema clave, así que los esperamos. Espero que le estén pasando bien como nosotros. Chau, chau.